Evidentemente, frente a Éibar había tantos edificios industriales que no se podían considerar proteger todos. Entonces hubo que hacer una selección muy fuerte y que muchas veces pues hasta con muchas dudas, ¿no? Y que luego pues quizá las propias dinámicas territoriales o los propios proyectos pues puede ser que alguno de ninguna, por así decirlo, del salto a local o del salto inventariable. Generalmente no suele pasar, generalmente es al contrario, los inventariables o los locales pues van hacia los de ninguna, ¿no? Esto es muy gráfico porque cuando a veces pedimos la protección desde la asociación o desde algún particular para la protección de algún elemento, pues parece como que quieres como fosilizar, ¿no? La famosa palabra que se nos achaca. Pero bueno, visto las cifras así, pues yo creo que queda claro que la selección fue muy rigurosa y que ojalá algunos de ninguna pudieran estar casi en los de local o inventariable, ¿no? Pero bueno, en los de ninguna, y eso siempre a los colegas arquitectos les suelo decir que quizá en estos de ninguna son los que ellos se pueden encontrar más cómodos porque no tienen quizá las cortapisas que quizá los que nos dedicamos a patrimonio les podemos poner, ¿no? Pues en los de ninguna les podemos poner ascensor por fuera, por dentro, hacer anexos, subir pisos, entonces bueno, pues las posibilidades son muchísimo mayores que quizá en los inventariables, que ahí pues hay que tener un poquito más de cuidado para que no perder el carácter de patrimonial, ¿no? Aunque sí que es verdad que en el patrimonio industrial siempre se es un poquito más laxo en los regímenes de protección y en lo que se puede hacer, porque sabemos que estos grandes contenedores, estos grandes edificios industriales, pues necesitan de cambios o necesitan de transformaciones quizá un poquito más agresivas que en otro tipo de patrimonios, pero que no por eso es peor, ¿no? Y luego, bueno, abajo lo es por comarcas la diferenciación. En vuestra zona, pues bueno, ya veis los de ninguna también, pues es una gran cantidad de edificios en los que están todavía en el territorio, aunque quizá algunos hayan desaparecido, y en los que pueden dar ese valor ambiental o ese valor de estar todavía en una zona industrial interesante, o simplemente, como decía antes, con criterios de sostenibilidad, ¿no? Si tengo esos edificios industriales sólidos, bien construidos para que perduraran mucho tiempo, aquellos de los años 40, años 50, ¿por qué tirarlos si puedo reutilizarlos, ¿no? Y ya pasando al Bajo Deva, así bueno, por encima, pues veis aquí los datos, los 25 desaparecidos que veíamos antes, edificios de interés 158, elementos fichados 221 y elementos 189. Esa diferencia es porque puede ser que un elemento tenga varias fichas asociadas, ¿no? O infraestructura hidráulica o varias naves en conjuntos industriales más grandes. Elementos declarados por la ley de patrimonio únicamente en vuestra zona hay dos, el mercado de Deva y la estación de Deva. Curiosamente, los dos en Deva, uno por petición popular, es el mercado de Deva, y la estación dentro del decreto del Camino de Santiago. Para ser protegidos a nivel con la ley de patrimonio cultural serían 17 y para local 13. Como veis, tampoco estamos hablando de una cifra tan terrible en toda la comarca. ¿Qué criterios hemos utilizado para hacer esa criba? Esa criba que veíamos antes en los de ninguna, local, inventariable, declarados, inventariable, local, ninguna. Pues los criterios que hemos ido utilizando han sido pues un valor histórico, el valor artístico, la adecuación época-estilo, la singularidad constructiva, toda una serie de valores, y tengo que decir que fue el primer inventario que se pidió por parte de la Consejería de Cultura que hubiera unos criterios de valoración con una idea de intentar ser objetivos. Los inventarios anteriores al industrial se basaba en los criterios de los expertos. Pues se suponía que había un experto en patrimonio religioso
y evidentemente pues, ese grupo, esas personas decidían que patrimonio religioso era el más interesante para ser protegido. Y ahora ya pasando a la segunda parte de la exposición, que nos dimos cuenta de que habíamos pasado pues, desde el año 1995 hasta el año 2006, que habíamos hecho inventarios tras inventarios, pero veíamos que no se avanzaba en la protección y no se avanzaba en el tema veíamos que no estábamos avanzando mucho en lo que es el conocimiento. Conocíamos las fechas de los arquitectos, conocíamos cuando se había hecho los edificios, estábamos convencidos de su valor, pero no lográbamos un reconocimiento. El conocimiento yo creo que se ha avanzado mucho, yo creo que hoy día ya se conoce bastante bien lo que tenemos, pero el reconocimiento yo creo que todavía no ha llegado suficientemente, ¿no? Entonces, en el año 2007, un poco también aprovechando las tendencias europeas de la Carta del Paisaje y de los estudios de paisaje, se hizo una propuesta a la Consejería de Cultura de empezar a analizar todos esos inventarios que se habían hecho en los años 90 y a principios de los 2000, en el que se inventariaban aisladamente esos edificios, esos restos mineros o esas estaciones de ferrocarril, y se hizo una vuelta de tuerca a ver si, logrando analizarlo, todo ese paisaje, todos esos elementos industriales desde el punto de vista del paisaje, a ver si lográbamos avanzar en lo que es en el reconocimiento y en la protección. Entonces, bueno, pues durante el año 2010-2013 se ha hecho un inventario de paisajes a nivel de la comunidad autónoma. Recientemente se ha protegido, como sabéis, el paisaje de Salinas de Añana, que también está incluido en este inventario, el paisaje del vino de La Rioja. O sea que, bueno, que es una tendencia como que ayuda quizá a la protección de todas estas áreas, y en el que ya no solo es importante un elemento aislado, sino que ya empieza a ser importante el paisaje o empieza a ser importante el territorio, ¿no? Y ahí, pues bueno, empezamos a analizar todo en la comunidad autónoma, a partir de todos esos elementos aislados, esos 1.363 elementos que veíamos que se analizaron en los años 90 y en el año 2000. Al final surgieron 47, identificamos 47 paisajes de diferentes tipologías, evidentemente. Había paisajes ferroviarios, paisajes mineros, pues desde la zona minera de Irún, la zona minera del Goyerri con los cotos mineros de Montelloa y Zerain, o por ejemplo el paisaje del ferrocarril anglo-vasco-navarro, o el ferrocarril del Urola. Y veíamos que en las zonas urbanas, precisamente donde además había habido industria, este paisaje se nos estaba quedando por la dificultad de las delimitaciones en la protección. Y al final hicimos un esfuerzo y los dos paisajes industriales urbanos, los dos únicos, fueron evidentemente el que todo se nos ocurre por antonomasia, el Gran Bilbao, y el Bajo Deba. El Bajo Deba, en el caso del Gran Bilbao, también fue un paisaje discontinuo. No podíamos proteger desde Basauri hasta el Abra todo el Gran Bilbao, sino que teníamos que ir haciendo pequeños paisajes discontinuos, y lo mismo hicimos esta propuesta en el Bajo Deba. Ha habido otros paisajes, por ejemplo el ferrocarril vasco-navarro, que el propio trazado es el que marca el eje. Se protege lo que es la explanación y, por así decirlo, los añadidos, que serían las estaciones o las fábricas de asfaltos o centrales hidroeléctricas. Pero en los paisajes industriales urbanos ha sido más complicado hacer una única delimitación, una única unidad, y al final la única manera de entender, trabajándolo con los técnicos de la Consejería de Cultura,
la única manera de a futuro de poder proteger estos dos paisajes pues ha sido hacer unas delimitaciones discontinuas. En el río Lea, por ejemplo, en Vizcaya sí que se hizo una continua, pero en el Barbadún también, pero en las zonas urbanas pues era imposible por el tema de tantas implicaciones que existían, ¿no? Y entonces en el Bajo Deba se cogieron los tres municipios Eibar, Elgoibar y Soraluce. Desde la fábrica Zamacola, por así decirlo, hasta la lonja del Elgoibar y Soraluce hasta la zona de Sapa y las presas que están en su zona urbana. Y se analizaron toda la serie de elementos que el jueves que viene Ainara y Amaya ya os comentarán más en concreto, qué elementos teníamos en cada una de las zonas, ¿no? Entonces, bueno, en Eibar nos surgieron 5 zonas: la zona de la avenida Otaola, lo que es el casco urbano, donde está pues Gaspar-Arízaga, Domingo Pisasola. La otra zona sería la zona de Acitain y evidentemente Chonta y Machari. Esas serían las 5 zonas identificadas que identificamos para su protección. Es decir, no podemos proteger evidentemente todo Eibar, sino que haciendo esas 5 zonas con una serie de elementos dentro de cada zona, que la semana que viene ya os dirán en concreto qué zonas están incluidas. Se logra hacer como unas pequeñas protecciones en esos 5 elementos, ¿no? Bueno, pues aquí he traído algunos ejemplos de esos elementos porque ¿qué nos pasaba? Que aisladamente, evidentemente, hay algunos que nos salían con más valor que otros, ¿no? Pero si te separas, al final parece que la suma de todos esos elementos es lo que crea el verdadero patrimonio de Eibar, ¿no? Y eso es lo que va a ser complicado de lograr cómo los protegemos todos esos edificios, ¿no? Bueno, y con los niveles pues quizá lo logremos, ¿no? Habrá edificios que sean de un nivel mayor y ahí las intervenciones tengan que ser menores, pero hay otros edificios que tengan menos valor patrimonial. Por ejemplo, pues este sería de los llamados de ninguna, para que os hagáis una idea. No es que no tenga valor, sino que dentro de toda la comunidad autónoma, este edificio, yo como técnico no puedo decir que esto es un monumento con la ley de 7/90. En cambio, EINZA pues sí que tiene valores como para que pueda ser protegido. Sería como los dos ejemplos, las dos extremos, ¿no? EINZA o BOG, que aunque no he traído la diapositiva, o el casco, serían aquellos edificios que pueden ser protegidos, o la armería Zamacola, en ese caso por la importancia de su patrimonio mueble, no tanto por el patrimonio arquitectónico, pero quizá EINZA, por esa tipología de taller vivienda, sería de esos de nivel inventariado que podrían ser protegidos, ¿no? Y frente al otro nivel, estos serían, por así decirlo, los intermedios, y este ya sería de los de que las intervenciones serían mayores. Que, claro, cuando digo de los de ninguna, no quiero decir que no tengan valor, es que a veces se entiende mal, es de aquellos de los que si te dicen en un minuto, esto es un monumento, esto puede aguantar una protección de la ley 7/90, pues no aguanta, pues porque sí. Este edificio de atrás tiene un montón de pisos, ¿no? Sí. ¿Y hay algún edificio industrial con tantos pisos en algún sitio de Euskadi? Pues seguramente no. Por eso, sí, ya tiene que es único, sí. Exacto. Sí. ¿Eso no es suficiente valor? Hombre, pues este cuesta por esa única razón cuesta, porque claro, edificios de este estilo, pero ya les digo que todo esto es muy subjetivo también, o sea, pero que poniéndonos a puntear con el valor histórico, el valor de... por ejemplo, tendría un valor muy alto de reutilización, o potencial de uso, o incluso estado de conservación. A lo mejor la diapositiva es antigua y hace tiempo que no he pasado por ahí, a lo mejor está mucho peor, ¿no? Pero
Pero bueno, pues es interesante que quizá los de... Por eso digo que no es que no tenga valor, es que a veces serían de los de... Porque claro, tampoco el gobierno puede proteger todo. Entonces, porque luego, ¿qué está pasando últimamente? Que cualquier elemento que se protege, lo recurren los propietarios, podrían recurrirlo y podrían pedir responsabilidad patrimonial, porque a lo mejor tienen una serie de derechos adquiridos y entonces exige responsabilidad patrimonial que al final lo tenemos que pagar todos. Y recientemente la Corta de Bodovalle en Vizcaya pues ha quedado sin protección y entonces bueno, pues es un poco esa diferenciación, ¿no? Y bueno, este sería otro de los edificios de muy potencial de uso muy fuerte, pero que tampoco está en esa primera línea de protección, ¿no? Y lo mismo pasa con... Lo interesante que veíamos cuando hemos hecho este segundo inventario, porque en el primer inventario sí que íbamos a buscar, por así decirlo, que se dice un poco de manera coloquial, los pata negra de la comunidad autónoma, ¿no? Es decir, si vamos a elegir los mejores de Guipúzcoa, los mejores, pues ¿cuáles deberían ser? Buscando el equilibrio territorial, el sector económico al que pertenece, los arquitectos, la época. Entonces, de la Manchester guipuzcoana, pues no nos queda nada, ¿no? O muy poquito, ¿no? Es verdad que, bueno, cada municipio toma sus dinámicas y yo no voy ahora a criticar las dinámicas de cada municipio, pero bueno, que todavía en nuestra zona, en el Goibar y Solaluce y Eibar, yo creo que todavía se está a tiempo, ¿no? Solaluce también es algo que también nos pareció muy interesante y en este caso, pues evidentemente tenemos la magnífica fábrica Sapa con toda su problemática, pero esta sí sería de los buenos a nivel de la comunidad autónoma. En el primer inventario ya quedó del primer nivel, ¿no? del primer nivel a nivel arquitectónico, a nivel de ubicación. Por lo que me han dicho, el edificio a dos aguas está bastante deteriorado, es de los más antiguos, tiene el puente que está ahí, entonces bueno, empieza a tener problemas con la propiedad, que sois de la zona, seguro que sabéis mucho más de este edificio, de la problemática actual, pero con bastante complicaciones y yo creo que tiene un potencial de uso pues brutal, ¿no? Y muy interesante. Y luego otra cosa muy interesante que vimos en Solaluce es que en Eibar lo que se hizo fue el suelo industrial, mucho del suelo industrial está encima del río, ¿no? Encima del río Ego, y quizá una zona muy interesante del río, que se ve todavía esa industrialización pegada a la cuenca del Deva, es precisamente en este tramo urbano de Solaluce. Y bueno, así se lo hemos comunicado al Ayuntamiento de Solaluce, el que cuiden esas dos presas que tienen en su zona urbana y que no lo piensen únicamente desde el tema de la conectividad de los ríos. Ura, evidentemente, la Agencia Vasca del Agua, pues prevé su derribo. Entonces, desde el punto de vista cultural, pues opinamos que sería muy interesante poder conservar la fábrica Sapa conjuntamente con esas presas. Esto ha sido que en el primer inventario, aquel primer inventario de elementos aislados, las presas no fueron analizadas. Esto nos ha ayudado que al analizarlo desde el punto de vista del paisaje, Sapa junto con las presas ya gana en unidad, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vuelve a haber esa fricción entre el patrimonio cultural y el patrimonio medioambiental, de que, pues evidentemente, pues parece ser que para el río, entendido como ecosistema o como lugar de vida y de conectividad, pues es mejor derribarla. Entonces, bueno, pues habrá que buscar el equilibrio, ¿no? Pues creo que Elizondo ha protegido a
queda en manos de lo que decida la propia las dinámicas locales, el propio ayuntamiento. Únicamente es una manera en la que el gobierno le dice al ayuntamiento de que tiene esos elementos interesantes, pero no tiene fuerza legal como para que entonces puede decidir el ayuntamiento. Es verdad que cualquier persona, cualquier ciudadano puede solicitar la protección también al gobierno vasco, y los técnicos del gobierno vasco pues deciden si ese elemento puede ser elemento de patrimonio, de la ley de patrimonio o no. Pero evidentemente puede haber elementos de patrimonio que no cumplan esa ley, o puede haber otros que no se influyeron en su día, pero que los técnicos lo analizan y lo protegen, ¿no? O sea, no es tan encorsetado. Puede ser que a los equipos técnicos cambian y las tendencias cambian y pueden cambiar. No sé si te he contestado. No, nada. Nada, sí, los inventariables. Para que un edificio o un elemento de inventariable ha declarado, ¿cuál es? Primero, o se abre de oficio, o el gobierno, sus técnicos lo abren de oficio ellos, por algún motivo, pero evidentemente no suele ser así porque el proceso es tan lento y las peticiones pues, que van llegando las tienen que ir haciendo frente. Entonces, generalmente, pues es por petición de propietarios o de ayuntamientos o de asociaciones. Entonces, pues por ejemplo, el ayuntamiento de Asparrena en Álava ha solicitado la protección de su fábrica Juria. Entonces, bueno, pues eso está en proceso. Pues ahora que así de memoria, el río Lea, después que hemos hecho este inventario, sí que los técnicos de gobierno vasco sí que han visto interesante proteger el patrimonio preindustrial del río Lea, y eso es lo que están haciendo ahora. Y bueno, también la Armería Zamacola, pues también en breve va a ser protegida, aquí en Eibar. Entonces, bueno, pues depende un poco pero siempre es por petición o de oficio ellos. Esas dos, una vez que lo piden, pues lo analizan, pero es un proceso muy lento, es algo que siempre se achaca a la ley de patrimonio y que es muy lento, y sí que se quiso hacer un plan sectorial de patrimonio, pero luego las diputaciones lo pusieron y bueno, pues la verdad es complicado esto de... Pero es verdad que no solo se puede trabajar con el patrimonio a través de la ley de patrimonio, también se puede trabajar de otras maneras. O sea, y aquí en Eibar, pues yo creo que es un ejemplo con el proyecto en el que estamos, ¿no? En el que estáis de arriba, que no hay que esperar a la protección, porque si esperamos a la protección a lo mejor es muy tarde, ¿no? Pero bueno. ¿Desde el gobierno vasco se ha trabajado algo el patrimonio intangible? No. Porque, por ejemplo, en Eibar sí que hay patrimonio, ¿no?, de conocimiento técnico, tecnológico impresionante, que poco a poco ese conocimiento se va perdiendo. No sé si... Todavía el patrimonio, igual he dicho que el patrimonio mueble está muy mal, pero claro, el patrimonio intangible, eso ha estado más en manos de iniciativas más locales, yo creo. AUTAC, ¿no? El proyecto, sí, eso es más a nivel local. No se trabaja. Luego, o sea, la verdad es que el trabajo sobre valoración, catalogación, etcétera, es importante en los últimos años. Respecto a criterios de intervención, ¿se ha trabajado algo desde el gobierno vasco? ¿O? Los criterios de intervención, generalmente cuando se declaran los elementos de patrimonio y hay un régimen de protección, y ahí se suele marcar qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Generalmente son bastante restrictivos, pues no se puede hacer un anexo o no se puede cambiar el volumen. Sí que se marca lo que se puede hacer. Generalmente, si ya un edificio está protegido, generalmente el volumen ya no se cambia, no se puede modificar. Sobre todo los volúmenes o los vanos también, sí que lo marca el régimen de protección. Que hay dos tendencias.
hecho que no se haya trabajado en el reconocimiento, yo creo que es otro de los retos que tenemos, tanto nosotros desde el punto de vista más patrimonial como vosotros más técnicos, de trabajar en intervención, ¿no? Que hasta ahora pues, o ha sido muy agresiva para nosotros, o desde el otro lado siempre estamos entre las dos tendencias. Los que dicen que es muy restrictivo y entonces no se puede hacer nada en el edificio y entonces en el edificio no se puede intervenir y como no se puede intervenir se abandona y acaba siendo ruina, o cuando se interviene demasiado y entonces ya el patrimonio pierde, ¿no? Siempre ahí andamos jugando en esas dos líneas que claro, pues es muy complicado. O simplemente porque donde se marca lo que hay que hacer es en los calificados. En los inventariados no se dice nada, se deja en manos de la Diputación que visen, o sea, que aprueben los proyectos. Y entonces, pues claro, ahí deja un poco manga ancha al proyecto y lo que se haga del proyecto. Entonces, pues ya sabéis. Yo creo que ahí está el gran debate a futuro, cómo intervenir en esos edificios. Y por ejemplo, se define lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, pero dependiendo del nivel de protección que tiene, pero dependiendo del tipo de edificio o de elemento que sea, es decir, si estamos hablando de patrimonio industrial, estamos hablando de un palacio, no sé qué, varía. Sí, varían estas decisiones. Sí, se hace, por así decirlo, individualmente, en los calificados. Se dice lo que se puede y lo que no se